pero el tema en general se llamaba Cristo vive en mí. Ya hablábamos pues acerca de lo que el Pablo nos enseñaba. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya. Ojo, tenga en cuenta las puntuaciones y cómo está escrita la frase. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ayer decíamos que tener o que Cristo viva en nosotros es crucificar ese hombre, ese viejo hombre, crucificarlo con el Señor. Entonces, ese es el significado de que Cristo ya esté en nosotros, es crucificarlo. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Claro, si somos cristianos. Si usted no es cristiano, pues todavía no ha crucificado su vida con el Señor. Y como segundo punto, estábamos diciendo que el hecho de que si somos cristianos, quiere decir que tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Ojo con lo que le estoy diciendo. La vida de Cristo en nosotros. No es solamente decir Cristo vive en mí, no tengo nada que hacer y tengo que dejarme llevar. No. Dios no anula la personalidad, no anula la persona. Dios no la anula. Acuérdese que todo eso contrario, que era una cualidad de Pablo, para perseguir a los cristianos, para matarlos, esa misma cualidad que tenía Pablo de hacer todas esas cosas, esa misma cualidad la transformó el Señor para que ahora sienta pasión por su iglesia. Mire cómo cambian las circunstancias, cómo cambian las cosas. Alguien decía, un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado y cuyo orgullo ha sido destruido, cuya vida ahora está dominada por Cristo. Eso es tener a Cristo juntamente con nosotros y que ahora Cristo viva en nosotros. Entonces, no es solamente decir Cristo vive en mí, no tengo que hacer. No, Cristo no te va a anular como persona. ¿Acaso Pablo estaría diciendo que su personalidad quedó completamente anulada porque ahora Cristo vive en él? No, para nada, por supuesto que no. Todas las veces que Pablo hace alusión a este texto, en Gálatas 2:20, el texto propone de manera sobreentendida o como diríamos cuando, lo que pasa es que eso ahora casi no se enseña en los colegios. Cuando nosotros hablábamos de un sujeto tácito, un supuesto, un sobreentendido. El sobreentendido es yo. Entonces yo he sido crucificado. No soy yo, vuelve a aparecer yo, sino el que vive. Cristo que vive en mí. La vida que ahora tengo yo en la carne, la vivo yo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aparece 1, 2, 3 y 4 yo en la frase. 7 alusiones con ese yo. Pablo solamente en este versículo que Pablo menciona, 7 alusiones. Así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció ahora que era cristiano. No, ¿qué significa esto realmente? Por un lado está que él vive una nueva vida, que esa nueva vida depende completamente de la justicia de Cristo, no de la propia, sino de la justicia de Cristo. Cuando mi vida depende de la vida cristiana, depende de mí, de mis esfuerzos. Es que yo sí me porto bien. Es que yo sí. Entonces, anulo a Cristo completamente. Y ese era el problema de los fariseos.
Porque los fariseos pensaban que era por su buen comportamiento, por su fariseísmo. Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Señor, yo doy diezmos. Señor, yo sí voy a culto. Señor, yo sí evangelizo. Señor, y eso está muy bien, y eso es parte de la vida cristiana. Pero ellos lo estaban haciendo con el propósito de que voy a hacer esto para recibir los beneficios de Dios. No, yo me porto bien porque ya recibí los beneficios de Dios. Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. Entonces, aquí no es porque y me voy a portar bien esta semana, puede ser que Dios me bendiga. No, Dios ya te bendijo. Te portas bien porque Dios ya te bendijo. Y por otro lado, lo que está diciendo Pablo es que mi vida ahora depende completamente de la justicia que Dios ha derramado en mi vida, no de mi propia justicia. En lo que Dios se refiere, Pablo dice: mi yo pecador, ese arrogante, ese soberbio Pablo, ese fariseo Pablo, ese santurrón Pablo ya no existe. Puede ser que nosotros en nuestra vida hayamos sido santurrones. Quizás usted no era como Pablo, yo tampoco, pero yo abiertamente vivía en inmoralidad. Pero si somos cristianos, ahora este texto sí aplica a nosotros. La deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada. El texto dice que ya no existe esa deuda. Cristo murió, Cristo fue crucificado por nosotros. Y piense en un momento, piense por un momentico, apunte si quiere, en la cosa más vergonzosa que hayas hecho en tu vida. Piensa en lo más vergonzoso. Si somos cristianos, esa deuda ya fue cancelada en la cruz del Calvario. Eso tan vergonzoso ya fue cancelado allá. El individuo que hizo eso ya no existe. Ese individuo quedó juntamente crucificado con Cristo. No va más. Pero no solamente eso, sino que lo glorioso de este evangelio, lo glorioso de esta salvación no solamente consiste en el hecho de que ya no tengamos deudas pendientes en el tribunal de Dios, sino que yo puedo tener ahora un abono en el banco. O sea, no debo y aparte de eso tengo un abono en el banco. Un amigo me pagó, ya no tengo deuda, pero mi cuenta sigue en cero, humanamente. Cuando alguien me hizo el favor de pagarme una deuda, sí, pero el banco no te va a abonar nada. En cero es cero, pagaste la deuda y ya. Pero lo que hizo el Señor es que Él canceló nuestra deuda, pero al mismo tiempo puso en nuestra cuenta su justicia perfecta. De tal manera, mi hermano y amigo que me está escuchando, ahora Dios nos ama a usted y a mí como si no hubiéramos vivido una vida pagana nunca, nunca. Esa misma vida que vivió el Señor Jesús quedó abonada a mi cuenta porque Él vivió la vida que yo no pude vivir y quedó abonada. Uy, Alonso Castro, eres un gran hombre. Quedaste como si no hubieras partido ni siquiera el plato más pequeñito de la vajilla. Claro, alguien dijo una vez por ahí predicando, me hizo reír ese día. Dijo: a veces el problema es que Dios pagó nuestra deuda. La Biblia dice que la lanzó a las profundidades del mar y que quedaron allá, pero a alguien de pronto le surgió el ministerio de buzo y se fue hasta allá y escarbó los pecados del pasado y los trajo aquí, los sacó allá arriba, los sacó a la costa, los sacó allá fuera del mar. Pero Cristo no, Cristo se olvidó de que usted y yo éramos pecador y aparte de eso nos hizo un abono. ¿Cuál fue el abono? De que ahora esa vida que no pudimos vivir la vivió Cristo por nosotros. Entonces ahora somos perfectos en este nuevo nacimiento y eso es lo que está diciendo este texto. Cristo vive en mí. El autor, yo no sé si ustedes habrán leído El progreso del peregrino, si habrán visto la película. John Bunyan, ¿se acuerda de John Bunyan? Dice, él dice en el libro del Progreso en el Peregrino, es como si cada creyente poseyera un espejo mágico. En una de las caras de ese espejo
simplemente es un espejo regular, pero si nos miramos a nosotros mismos en ese espejo cara a cara, nos vamos a ver tal como somos, con manchas, con arrugas, pero en el otro lado de esa imagen, por el otro lado de la cara del espejo, vamos a ver en ese reflejo al propio Hijo de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el libro de Corintios. Cuando Dios nos mira, Él nos ve del lado que no está plasmada nuestra propia cara, sino que Él nos ve con la imagen del Hijo de Dios ahí plasmada en nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Allá es donde el Señor nos quiere llevar. Por eso cuando allá en Romanos 8, versículo 28 y 29, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice que también esos dos textos dicen que el Señor nos quiere llevar a formarnos a la imagen del Hijo. Entonces, en esa formación que Dios va haciendo en nosotros, ese es el verdadero propósito de Dios, formarnos a la imagen de su Hijo. Lamentablemente, hoy estamos escuchando predicadores que hablan del propósito de Dios, pero ¿en qué sentido lo están hablando? Lo hablan en el sentido de vas a ser millonario, todo vas a estar bien, tú estás bajo el propósito de Dios, por eso no te puede pasar nada, por eso está aquí, y una cantidad de verborrea, digámoslo así. Y como la gente, más que la predicación de la palabra, se han vuelto motivadores, coach, en otras palabras, saca ese tigre que hay en ti, esto, lo otro. Pero no, realmente cuando en la misma congregación yo empiezo a tener algunas dificultades, es porque Dios quiere formarme a la imagen de su Hijo. Entonces, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, todo eso, ese es el verdadero propósito de Dios, formarnos a la imagen de su Hijo. No es toda esa predicación barata de la teología de la prosperidad, es que tú eres un hijo de Dios, tú fuiste el que llegaste primero allá cuando los espermatozoides estaban corriendo, por eso tú estás en el propósito de Dios. No, aquí el problema es entender a qué nos llamó el Señor y a qué nos llamó realmente Dios, porque eso es lo que tenemos que entender. Perdóneme que lo baje así de la nube, de una, sin le tumbe la escalera, mi hermano querido. Pero aquí tenemos que aterrizar, porque ese es el problema, predicar el evangelio con razones o por razones equivocadas. Gracias a Dios porque en medio de todo lo que Dios nos ha llamado a ser salvos, que es lo primero que ha hecho, han venido unas bendiciones colaterales, sanidades, bendiciones económicas, que la casita, que el carro, que el hecho de llevar una nueva vida en Cristo, Dios ha empezado a bendecirnos, pero eso no quiere decir que esa sea la vida cristiana. Sí, porque pregúntele a Pablo, pregúntele a Pedro, pregúntele a todos y estaban en el propósito de Dios. Lo que pasa es que ahora como estamos viviendo en un mundo tan narcisista, tan humanista, tan relativista, que hasta el concepto bíblico de muchas cosas se los hemos cambiado legalmente. Y a veces hasta los mismos pastores caemos en esos errores garrafales. Se nos olvida que somos siervos, caemos en ese papel de líderes prestigiosos y famosos. Queremos a veces, dijo nuestro hermano Álvaro Torres, el éxito, sea llamado como sea, es un éxito del mundo. El éxito en Cristo es algo diferente. El éxito en Cristo es luchar, batallar continuamente. Y cuando llegue el final del día, todavía me sostengo en Cristo. Eso es ser exitoso. Perdóneme ahí, perdóneme todo lo que le estoy diciendo, pero eso es ser exitoso. El éxito en la vida cristiana no se mide de otra manera. Sí, porque voy al culto para contrarrestar todo ese pensamiento mundano que quiere cautivarme y sacarme de la fidelidad a Cristo. Voy al culto por eso, necesito resetear, necesito contrarrestar, porque esto es una lucha, sinceramente esto es una lucha a muerte, mi hermano querido. Esto es una lucha a muerte. Entonces, yo les decía en estos días, esta mañana les decía que el domingo en la tarde predicamos un sermón que lo titulamos ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí?
Porque esa es una frase típica que se ha vuelto a nosotros los cristianos. ¿Por qué a mí si yo doy mis diezmos? ¿Por qué a mí si yo soy fiel? ¿Por qué a mí si yo leo la Biblia? ¿Por qué a mí si tal cosa? ¿Por qué a mí? Y esa frase se ha vuelto una frase de cajón. Y hay gente que ha abandonado el evangelio porque tanto que he sido fiel, tantos años, y le he pedido a Dios tal cosa. Es que Dios no te llamó a eso. Si eso resulta, Dios tiene planificada otra cosa. El éxito lo estás midiendo mal. El éxito lo estás midiendo por los títulos, lo estás midiendo por la plata, por la prosperidad que tiene, y eso no es éxito. El éxito en la vida cristiana es que, vuelvo y le repito, tú a final de día digas, Señor, a pesar de que hoy tuve un día difícil, quisieron decirme que me apartara de ti, que renunciara a ti, que renunciara al evangelio, aquí sigo en pie, Señor. Eso es ser exitoso. Ese es el verdadero éxito. Entonces, ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. O sea, todavía tenemos un yo que piensa, un yo que actúa. Por eso no quedamos anulados completamente. Un yo que decide. No fuimos anulados, pero es un nuevo yo en el que mora el Espíritu de Cristo. El problema es que ese yo a veces no lo negamos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese. Ese nuevo yo, entonces vamos al psicólogo, necesitamos el psicólogo nos dice, tienes que ser un poco egoísta contigo, amarte un poquito más, ser un poco más narcisista, etcétera, etcétera, y vuelvo y caemos en el vicio, en el círculo vicioso, Entonces a veces decimos, ay, no voy a culto porque es que estoy tan cansado. Y yo te pregunto, ¿cansado de qué? ¿De servirle a Dios o de servirle al mundo? Si estás cansado y no quieres ir a culto, no es por servirle a Dios. Entonces mi hermano dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, no vamos a explicar ese texto porque dicen, y explíqueme, pastor, porque ¿cómo es eso de que haremos morada con él? Bueno, después lo explicaremos, o el hermano Edgardo se lo explica después, o el hermano Jairo, o después le dedicamos otro programa y lo explicaremos. Cuando yo pienso, cuando yo razono, cuando yo soy el que pienso, razono, cuando yo soy el que decido algo, yo soy el que decido cómo voy a actuar. Entonces, él no anuló mi yo, pero ahora mi yo, Cristo vive en mí, dependo de Cristo y ahora soy un discípulo de Cristo. Pablo dice, lo que ahora vivo en esta humanidad, en este cuerpo de carne, en esta existencia terrenal, soy yo el que vive, pero estoy viviendo una vida nueva. Por eso cuando tú lees Efesios capítulo 4 del versículo 17 hasta el capítulo 6 del versículo 20, tú te darás cuenta de una nueva vida en Cristo. ¿Y qué incluye la nueva vida en Cristo? La nueva vida en Cristo incluye un cambio de identidad, un cambio de carácter, incluye también un cambio hasta de personalidad, incluye unas relaciones interpersonales con mi esposa, con mi hogar, con mi trabajo, con todo el mundo. Incluye una relación personal de aquí hacia afuera. Entonces, por eso dice, ya tienes el Espíritu Santo, entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna raíz de amargura, nada de eso, porque eso va a hacer que el Espíritu Santo se ponga triste. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con el poder de la palabra. Entonces, ¿cuándo está una persona llena del Espíritu Santo? Cuando Cristo vive en él, la palabra. Y aunque yo no quedo anulado, yo soy el que decido cómo voy a vivir esa vida cristiana. Sí, porque hay cristianos medio cristianos y medio secularistas, medio cristianos y medio humanistas, medio cristianos y medio ideología de género, medio cristiano, entonces medio capitalistas salvajes. Entonces, tenemos ese problema, hermano querido. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Sí, aquí nadie es perfecto, por eso necesitamos a Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo, yo ya no vivo así, no estoy anulado, pero yo soy el que decido. Pablo dice, lo que ahora vivo en esta humanidad, en este cuerpo de carne, en esta existencia terrenal, soy yo el que vive, es verdad.
pero estoy viviendo una nueva vida, una nueva vida. Cristo vive en mí por su espíritu, de manera que ahora puedo vivir para Dios. Y no olvidemos el contexto, porque la ley, para la ley yo morí. ¿Y para qué morí para la ley? Pues para vivir para Dios. Romanos 7, no se le olvide. Estábamos casados con la ley, pero murió ese esposo, entonces quedamos libres para casarnos con el nuevo esposo. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, crucificados, para que seáis de otro, el nuevo. Ahora tenemos un nuevo marido, un nuevo esposo. Y ese esposo vive apasionado por esta iglesia, la sustenta, la perfecciona. Eso es tener pasión por esta iglesia. Entonces, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No, o sea, no es para que vivamos como nosotros vamos a querer vivir, es para que demos fruto para Dios. Podemos vivir la vida cristiana porque Cristo nos hizo de nuevo una nueva morada. En Cristo, Cristo hizo de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Cristo habita en nosotros por su Espíritu, y eso implica muchísimas cosas. Mira lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Señor le dijo a los apóstoles: vea, les conviene que yo me vaya. Y entonces rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Ojo con esa frase, ¿no? Porque eso confundía a muchos. Dice, pero ¿cómo así otro? O sea, otra persona. No. Es que el problema que tenemos nosotros es que creemos que la Biblia se escribió en español. La Biblia no se escribió en español, se escribió en otros idiomas. Y la palabra otro en el griego tiene dos palabras. Tiene una palabra que se llama heteros con J, y tiene una palabra que se llama alos, doble L, sería ayos en español. Ese hetero significa otro de otra especie, pero el que aparece en el texto sagrado, en Juan 14:16, es alos, y alos es el mismo. En otras palabras, es el mismo, con el mismo actuar, simplemente que ahora no está humanamente, ahora está en espíritu, en nuestro cuerpo. Entonces, ahora tenemos el espíritu. Y fíjese que en Juan 14:17, él dice, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y está con vosotros. Pero fíjese la preposición con, o sea, al lado, es del lugar, pero al lado. Pero después del punto y coma dice, y estará en vosotros. O sea, fíjese que el Señor cambia la preposición con por en, y en es dentro de ustedes. Ahora Cristo vive en mí. Todo quedó crucificado allá para que nosotros demos fruto para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos mueve a venir a Dios con confianza? Pablo nos dice que es el hecho de que ahora tenemos en nosotros el espíritu de su Hijo, y por eso confiamos y clamamos como hijos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el espíritu de su Hijo que nos lleva a hacer eso. El espíritu que clama, Abba, Padre. Entonces, no es una oración ritualista, mecánica, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, es un hijo que viene clamando a su papá, a su padre. En otras palabras, ¿cómo podemos explicar todo este hecho? Que tenemos muchas tentaciones, que tenemos que enfrentar cada día. ¿Cómo vamos a vivir eso? ¿Cómo vamos a explicar esto si ahora Cristo vive en mí? Pero es que Él no anuló mi yo. Él no anuló eso. ¿Y cómo es posible que hayamos podido perseverar, resistir a lo largo de nuestra vida cristiana, a pesar de nuestras debilidades, del pecado que mora todavía en nosotros, de todas esas dificultades que hemos experimentado, que seguiremos experimentando? Si tú le preguntas a los antiguos, ¿cómo podemos explicar eso? Pues simplemente nos van a decir, es que Cristo vive en mí. Entonces, la cuestión es que a veces lo sacamos a patadas. Sí. Hay algo que me gusta mucho, es que en el texto que dice Marcos, al Señor lo echaron a dormir allá en la proa, creo que esa es la proa de la parte de atrás.
Bueno, está la popa y está la proa. No sé si cuál sea la de las dos a la parte de atrás. Ahí sí estoy ido. Pero se subieron a la barca y fíjese, es lo curioso, ¿sabe qué es lo curioso? Que es que venían de una campaña evangelística. El Señor venía de hacer milagros. Uf, y este Dios es el que me conviene. Crecidos, ¿no? Porque uno se crece cuando todo va bien y todo. Entonces, de pronto pensamos que cuando todo va bien es que tenemos una buena vida cristiana, que la ausencia, los problemas, las dificultades, la vida económica está yendo bien. Entonces, y eso le estaba pasando a los apóstoles. Pero el Señor dijo, voy a probarle su fe verdadera. Y venían de una campaña, les dice, pasemos al otro lado y los monta en una barca y esa barca empieza a moverse para lado y lado. Y tuvieron que ir a gritarle al Señor, levántate porque perecemos, Señor. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. No era que no tuvieran fe, pero su fe estaba mal enfocada. Entonces, ese es el problema de las emociones, que a veces cuando todo va bien, confundimos esas cosas. Sí, gracias a Dios, pero no se le olvide que pronto pueden venir tiempos difíciles porque en su mano, dice la palabra, en tu mano están mis tiempos, en tu mano. Ni siquiera las pluraliza, pero dice en tu mano están mis tiempos. Entonces, ¿por qué sentimos vergüenza cuando pecamos? Y en ese sentir vergüenza somos guiados al arrepentimiento en lugar de quedarnos atrapados en nuestros pecados. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y ahí sí le ganamos a todo mundo. Yo soy igual que todos, pero yo siempre digo, yo sí tengo algo mejor que todos, que es que yo voy corriendo de primero a arrodillarme y a decirle al Señor, perdóneme, perdóneme. Y eso fue lo que el Señor prometió a sus discípulos, de que Él iba a estar en ellos. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí es donde les decía que la palabra otro viene de la palabra original alos. Y el problema de que tú leas el diccionario teológico es que no se te olvide que esos diccionarios los escribieron gente trinitaria. Entonces no le van a dar el significado real, pero si tú lo buscas por otro lado, te vas a dar cuenta de que ese otro que dice ahí no es otro de otra especie, es el mismo Señor Jesucristo con el mismo obrar, porque eso es lo que significa. O sea que Él es el Espíritu Santo, pero también Él es el Espíritu de verdad. Fíjate que Él en el versículo 6 había dicho que Él era la verdad y la vida, el cual el mundo no puede recibir. El mundo son las personas que no tienen el evangelio, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros el mismo Señor y estará en vosotros. Cuando ya no esté físicamente, estará como en nosotros, como nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Y dice el Señor, nos dejaré huérfanos. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y aquí hay una metáfora. Ojo con esto, porque la Biblia no se escribió en español. La única Biblia que conozco que es parafraseada, una Biblia que se llama Al Día, pero no conozco ninguna otra. Esta Biblia, esta fue escrita en griego, aquí pasada al español. Esto es una metáfora. ¿Qué quiere decir que es una metáfora? Que el Padre es la casa y la casa es el Padre. Entonces, no se turbe vuestro corazón. Esa palabra corazón es el asiento de la personalidad, es el ser. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, o sea, yo tengo espacio aquí, en mis manos, en mis brazos, en mis hombros, en mí tengo espacio, porque yo soy la casa. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, otra figura de lenguaje. Eso es una metonimia. ¿Qué quiere decir? Está relacionada con la muerte de Cristo en el Calvario. Voy, muero, eso es preparar lugar. Por eso viene automáticamente el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino para ir al Padre es el Calvario. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él es la casa y la casa es Él. Pues que ahora vamos a tener una comunión continua con Él.
continua. Nadie va a interrumpir esa comunión con Él. No es que el Señor se fue para el cielo a hacernos una mansión allá con una cantidad de cosas así, piscina, así como en el Corán, ¿no? Que tú llegas allá y vas a tener mujeres y vas a vivir en un paraíso y tal. No, quiere decir que aún para esta vida vamos a tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Juan 14. El Espíritu Santo va a venir a estar con nosotros y eso es lo que dice Pablo, Cristo vive en mí. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice el versículo 3 del capítulo 14, si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez después del Calvario y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. O sea, es una comunión totalmente con el Señor. Por eso oramos, sabemos que Él está con nosotros por aquí, por allá. En otras palabras, mientras que ustedes lleguen al cielo, yo voy a estar con ustedes. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Bueno, aquí hay una aparente pluralidad de personas, pero no, después lo explicamos. No somos huérfanos porque el Señor está con nosotros. Cristo ascendió a los cielos, es verdad, pero ahora su espíritu, o sea, Él mismo, halos, está en nosotros, animándonos desde adentro para seguir corriendo esta carrera. Cristo mora en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Eso es lo que dice Pablo con este texto. Pero viene otra pregunta y como tercer punto, ¿cómo podemos vivir a la luz esta realidad de lo que ahora somos en Cristo? ¿Cómo vamos a hacerlo? La respuesta de Pablo es por medio de la fe. Que aquí al Señor no le escapa nada. En el mismo texto, volvamos a repetir el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una de las cosas que aprendimos en la escuela es que hay operaciones matemáticas que no alteran el producto. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. El orden de los factores no altera el producto, dice las matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esta vida? Por medio de la fe. En el caso del Evangelio, el orden de los factores sí altera por completo el producto. Entonces, el verdadero Evangelio viene por la fe. Las obras vienen después. No se puede ser al revés. Primero las obras y después la fe en el Evangelio. No. Las obras surgen como respuesta de la fe. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe. O sea, en Cristo Jesús no vale ni el Antiguo Testamento, ni porque dice, ni la circuncisión vale, porque si la gracia no es por la fe, entonces no es gracia, no vale. Y si la circuncisión menos, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la fe produce obras. ¿Cuál es la obra primera que produce? El amor. Primera de Tesalónica 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces no pierda de vista esta última parte. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? Por la fe. Si Cristo vive en nosotros, vamos a vivirla por la fe. Es decir, la obra que surge de la fe. Una fe que no produce obras, es una fe muerta. La fe viva produce obras, pero las obras que no surgen de la fe tampoco sirve. Porque si tú no vienes al culto por fe, eso no sirve.
Si tú no das una ofrenda por fe, no sirve. Si tú no das los diezmos por fe, no sirven. Hay que pesar todo lo que me tocó diezmar. Y esto me hubiera servido para tal cosa. Que pesar lo que me tocó. Si tú no, es más, si tú no saludas a tu hermano por fe, eso no sirve. Porque aquí todo lo hacemos por fe. Una fe que obra, una fe que no obra es una fe muerta, pero una fe que obra es una fe que surge de la fe, porque si esa fe no surge por esa obra, no surge por la fe, lo que está surgiendo es mi orgullo de nuestro deseo de ganarnos el favor de Dios con nuestro propio esfuerzo, una obra que cuando Dios la ve, esa obra puede oler a feo. Eso es lo que dice Isaías 64:6. En el verdadero contexto, dice, y si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaban como en viento. Pero en el mismo contexto, el Señor también dice, si tú te esfuerzas, si tú lo haces por la fe, esas obras de justicia sí sirven, sí funcionan. Dios ve cuando tú te esfuerzas por venir al evangelio, por seguir en el evangelio. Dios sí ve cuando tú luchas, porque esa fe en obras no surgen de tu propio orgullo. Surge porque tú sabes que puesto los ojos en el Señor vas a poder seguir adelante. A Dios hiede nuestras obras cuando no surgen de la fe. Es una basura, en otras palabras, es como un hedor, como un estiércol delante de Dios. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero tienen que ser en ese orden, producto de la fe. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 3, el Señor ilustra cómo es que funciona esa relación entre la fe y las obras. Dos prostitutas vienen delante del rey Salomón, para traerle un caso sumamente muy difícil. Las dos tenían un hijo, pero a medianoche una de las dos se despierta y se da cuenta que su hijo ha muerto. Así que sigilosamente pone el niño muerto al lado de la otra mamá y toma el niño vivo que se lo lleva a su cama. Cuando la otra madre despierta y ve al niño muerto, se da cuenta de que ese no es su hijo. Así que el caso llega a la corte del rey Salomón. La una le dice, el niño vivo es mío. La otra dice, el niño vivo es mío. Es la palabra de la una contra la otra. No habían pruebas de ADN, no existía CSI en esa época. Salomón dice, bueno, vamos a resolver este asunto. Traigan la espada. Y le dice al siervo, corten al niño en dos y denle un pedazo a cada uno. La que no es la madre del niño le parece una buena idea. Es una idea salomónica, pero la verdadera madre reacciona profundamente conmovida por su hijo y le dice a Salomón, mi señor, dale a ella el niño vivo. Yo de ninguna manera, yo acepto y de ninguna manera lo mates. Entonces Salomón, ¿qué era lo que quería provocar? En otras palabras, no maten al niño, désenlo a ella. Ella es la verdadera madre. Fue una reacción lo que convirtió en la madre del verdadero niño a expresarse de esta manera. Ella reaccionó porque era la madre. Obviamente no fue una reacción que la que no era la verdadera madre lo realizó. Ella reaccionó así porque era la verdadera madre. Entonces, lo mismo ocurre en el creyente. No somos hijos de Dios por obedecer o por hacer buenas obras, sino por creer en Jesús. Y eso le pasó a esta mujer. Esa relación filial entre Dios y nosotros, esa relación que tenemos ahora con Dios, únicamente es por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por fe. Ahora el Señor nos mueve a vivir en obediencia y haciendo buenas obras. Las buenas obras y la obediencia no produce el hecho de que seamos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios por medio de la fe,
podemos ahora ser obedientes y podemos hacer buenas obras. La fe produce un estilo de vida que confirma de que tenemos una buena relación con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y Cristo murió por nosotros. Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en la última parte. Entonces, qué bueno que esa reacción que tuvo esa mamá es una reacción que la llevó a que miraran qué era lo que tenía en su corazón. Un verdadero amor producto de lo que ella sentía por su hijo. Entonces, las verdaderas obras es producto de lo que tú tienes en el corazón tuyo. Ese producto de tener a Cristo en tu vida. No es que Cristo murió por todo el mundo indiscriminadamente para salvar a todo el mundo, sino que un día el Señor vino a salvarnos, pero usted tomó la decisión de que Cristo sea tu único y suficiente Salvador. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, me amó a mí, te amó a ti, y por eso hoy estamos aquí. Y por eso hoy podemos decir como Pablo, Cristo vive en nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Cuando Dios le abre los ojos a alguien para entender esta gloriosa doctrina, tiene que impactarle la vida. Comenzamos por obedecer, para ganarnos el favor de Dios. No, empezamos a obedecer porque ya nos ganamos el favor de Dios. Ya fuimos favorecidos con Dios. Y ahora descansamos por la fe en esa realidad que nos mueve gozosos, agradecidos a vivir por Él, con Él, por Él. El amor de Cristo, dice la palabra, nos constriñe, nos empuja a hacer todo lo que hacemos y lo hacemos por fe. Tú das una ofrenda por fe, tú cantas por fe, tú comes por fe, por eso oramos por los alimentos, tú vas al trabajo por fe. Todo lo haces por fe, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si tú haces es que toca hacerlo, toca servir, toca barrer, toca limpiar, toca hacer. No, es que el pastor me la tiene al rojo. Estamos en problemados. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. No todos los impíos murieron con Cristo, solo los creyentes. Este hecho está limitado a los que creen en Cristo. El amor de Cristo se ha manifestado en la cruz, es el combustible para darle movimiento a esta vida cristiana, es el combustible de esta devoción cristiana, es el amor de Cristo, es ese amor de Cristo el que nos da energía, nos energiza para vivir una vida gozosa y en obediencia. Entonces, miremos cómo se ve todo esto en la práctica. Es por esa fe que nosotros tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Sabemos lo importante y entendemos que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos luchando con el pecado, ya no somos esclavos. A veces nos sentimos que no somos capaces de seguir, de obedecer. Pero qué bueno que en esa lucha yo creo que en Dios, creo en su palabra. Su palabra nos dice que no somos ya más esclavos del pecado. Es por fe que lo creemos. El pecado no sigue siendo mi enemigo, pero el pecado sigue siendo mi enemigo, pero ya no es mi rey. Ya no se enseñorea de mí. Entonces, qué bueno que podamos entender eso en esta mañana. Vea, cuando Abraham Lincoln emancipó Estados Unidos y le dio carta de libertad a los esclavos, aún a pesar de que los esclavos ya eran libres, ellos seguían siendo esclavos porque no sabían cómo vivir otra vida. Y ese es el problema. Ese es el problema. Los esclavos seguían siendo esclavos, aún siendo libres, pero no se sentían libres.
Cuando el amo los llamaba, ellos todavía venían ante el amo y le decían amo. Ellos temblaban delante del amo. Pero ese documento se lo había dado el presidente. Eran libres, pero ellos se creían esclavos. Bueno, ojalá no nos pase eso en esta mañana. Nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Ya no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del mundo, y por eso en la práctica todo esto lo vivimos por fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó, perdón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio dice que nosotros ya no merecemos el infierno y que la única razón por la cual podemos estar delante de Dios es por la justicia de Dios en el Calvario. Pero, ¿por qué nos ofendemos tanto a veces cuando nos hacen algo? No, porque a veces pasa eso. Porque a veces no andamos rectamente con la verdad del Evangelio. Es que todavía nosotros tenemos un viejo hombre, pero qué bueno que en esta mañana podamos entender que ya Él no se enseñorea de nosotros. Cristo nos ha hecho libres. Cristo tuvo que morir por mí en una cruz porque estábamos perdidos. Alguien dijo, el que está en el piso no tiene miedo de caerse, pero yo me he puesto en un pedestal, entonces ahí es donde a veces nos podemos caer. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí puestos en pie delante del Señor, entendiendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces o sea, tenemos que entender que no es fácil perdonar. A veces hemos almacenado tantas cosas en el corazón. A veces nos ofendemos fácilmente. Es porque no estamos viviendo a la luz del Evangelio. Todavía tenemos resentimientos, amarguras, todavía hay ofensas. Con frecuencia criticamos a otro. Pero hagamos un balance personal en esta mañana. Y qué bueno que podamos decir, como Pablo dice, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios.